o alguien que me dé un mouse. Ay, yo no tengo. Están abajo porque está... Ah, está como PDF. Ahí está. Ah, la escuché. No, pero está bien. Ah, ok. Bueno, ayer estuvimos mencionando bastante el tema de la sustentabilidad del sector energético, conceptos que todos ustedes saben y conocen en profundidad. Y lo anunció bien Axel ayer cuando dijo que nosotros, de no haber tenido petróleo, y lo podemos extender a no haber tenido energía en abundancia a partir de ese petróleo, no hubiéramos sido soberanos energéticamente. Aún no lo somos del todo, debemos serlo más y esperemos que el próximo año lo consigamos a partir del gasoducto Néstor Kirchner. Pero el concepto de soberanía energética solo no sirve, porque a partir de los recursos que tenemos, tendríamos la necesidad de que a esos recursos hay que incorporarle la mayor cantidad de valor agregado. Hay que incorporarle investigación, desarrollo, y eso implica mayores empleos en Argentina. Es decir, a esos recursos tenemos que procesarlos y tenemos que comercializarlos en la Argentina en la medida y en la forma como los necesitemos para el desarrollo de nuestro país. Pero no solo eso, estos recursos tienen que ser accesibles en los costos, tienen que tener, y yo lo veo esto, tienen que ser razonables, tienen que darle competitividad y deben dar inclusión social. Y además tiene que haber accesibilidad energética. Por ejemplo, nosotros tenemos gas, pero tenemos 5 millones de usuarios de garrafa. Bueno, tenemos que hacer accesible que el gas natural esté para todos los usuarios. Y para eso tenemos que tener una cuantiosa y extensa infraestructura. Bueno, esta es la curva de la temperatura. La curva de la temperatura desde el año 60 hasta el año 2019, en donde hay un aumento de 1,6 grados centígrados en estos 60 años. Es la curva de la temperatura de toda Centroamérica y de América del Sur. Como vemos, digamos, este aumento de la temperatura es una cuestión real, no lo podemos discutir, no hay forma de decir no existe, digamos, existe, es real para todo el planeta y para nosotros también. Bueno, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido particularmente dos empresas en Argentina que han sido muy poderosas en materia de energía. Una fue Agua y Energía, que fue creada en la época de Perón, en 1947, y la otra, Hidronor, que fue creada en el año 1967. Eso le permitió a la Argentina, junto con YPF, Gas del Estado, la CONEA y otras empresas importantes, pero le permitió al Estado tener el control de la producción energética del país. Y también a través de la transmisión y de la distribución eléctrica. Esto consiguió atesorar una gran cantidad de experiencia en materia hidroeléctrica. Se pudo hacer las centrales hidroeléctricas más importantes del país, adaptándose a cada uno de los lugares, generando muchos empleos y posibilitando la interconexión de las regiones del país en alta tensión. Ahora, esto no fue fácil, porque si hablamos de cualquiera de las represas que estamos hablando acá, han sido planificadas larguísimos años atrás. Su concreción implicó muchísimas dificultades financieras, cambios de gobierno, toda la crisis recurrente que tuvo la Argentina, no obstante lo cual se llevaron a cabo. Si se hubieran hecho en tiempo y forma, hubieran implicado un gran ahorro de recursos. Esto es indudable, digamos, y esto ha sido culpa de todos los gobiernos que pasaron, incluidos los nuestros. Esta es la matriz, el desarrollo de la potencia en Argentina y cómo ha evolucionado la matriz eléctrica.
Como vemos en esto, la parte naranja es la potencia hidráulica, que el inicio está en el año 2005 y finaliza en el año 2021. No tiene modificaciones prácticamente, es lo mismo a lo largo de todo el tiempo. Mientras tanto, la generación térmica, que es la parte en azul, ha ido creciendo y particularmente el último año ha sido el año de la menor participación, el 21, de la participación hidráulica, ya que a causa de la niña hubo muy poca hidroblicidad en el Comahue, en el Paraná y en el Uruguay, entonces esto hizo que ha sido menor. Pero digamos que igual la participación hidráulica ha ido disminuyendo. Esta es la curva de la potencia en azul, la potencia instalada hidráulica, y entonces podemos ver que aproximadamente entre el año 60 y el año 1990 se llevaron a cabo casi todas las obras hidroeléctricas. Se completó Piedra del Águila, pero ya venía habiendo sido construida buena parte de la represa anteriormente. Es decir, que cuando se privatizó fue completada, pero no, las inversiones que tuvo que asumir el inversor privado fueron pocas. Entonces eso hizo que a comienzos de los años 70 la participación era, en los 80 era del 10% y pasó a ser el máximo el 45%. Lo único que se hizo a posteriori, digamos, de las privatizaciones fue esto que hemos dicho, centrales menores como Caracoles, Punta Negra, la cota 83 de Yacyretá, pero no ha habido por parte de los privados ninguna inversión importante, no la ha habido ni la habrá en energía hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque requiere un planeamiento a muy largo plazo. Y un privado cuando hace esto lo ve como una oportunidad económica, entonces dice, bueno, voy a desarrollar un proyecto y lo pongo acá, quiero desarrollarlo en el término de un año a lo sumo, quiero poner el dinero y quiero que me rinda rápidamente. No va a esperar varios años para el recupero de su inversión. Debe tener un alto grado de consenso, porque la construcción implica varios gobiernos. Entonces no es solo una cuestión, digamos, de un gobierno, es una cuestión de Estado. Si el Estado se hace cargo, además tiene mayor posibilidad de acceder al financiamiento internacional, el FMI, el BID, la CAF, Banco Mundial o a China, por ejemplo. Tiene un gran impacto en las economías, tanto las nacionales como las internacionales, en el caso de las binacionales, ¿no? Es una energía renovable, porque nosotros decimos que las energías renovables hidráulicas consideramos en la ley 27.191 las menores de 50 megavatios, pero más allá de los impactos ambientales que tienen estas centrales, que son grandes, digamos que su recurso es renovable, no hay duda de esto. Y cuando se construyen y se utilizan, cuando generan, desplazan a los combustibles y desplazan a la matriz eléctrica al gas natural, porque nuestra matriz eléctrica depende fuertemente del gas natural, depende mucho de la térmica, pero depende mucho del gas natural, y entonces desplazan al gas natural. La evaluación no puede ser solo una evaluación económica de estas centrales, porque yo no me puedo decir exclusivamente que voy a medir cuál es la TIR o el BAN de una central. Tengo que medir los efectos sociales que voy a tener, si me van a generar un impacto en las regiones adyacentes, si voy a tener mayor conectividad eléctrica, tengo que tenerlo en cuenta, si voy a tener no sé, esparcimiento, voy a tener mayor cantidad de peces. Bueno, todos los aspectos que hay que tener en cuenta cuando uno proyecta una central hidráulica. Y por supuesto tengo que tener un conocimiento muy detallado donde la voy a poner, no se puede poner en ningún lado, tengo que tener los datos de las crecidas de los últimos 50 años para poder saber dónde pongo y poder medir cuáles han sido los caudales, etc. Cuando también estos grandes plazos implican que la moneda cambia, porque en 10 años en nuestro país la moneda evoluciona por inflaciones múltiples
y las mismas crisis hacen que los precios relativos que tienen en cuenta para la evaluación de una central van cambiando, es decir, la mano de obra no pesa lo mismo, ninguno de los costos locales, por ejemplo, pesa lo mismo frente al financiamiento, que en buena parte puede llegar a ser en dólares. Bueno, esto ya lo digo. El plazo de vida útil de una central está en los 50 años, pero puede ser mucho más. En Europa hay centrales que tienen 100 años de vida útil. Desde luego que a las centrales que tienen, que son viejitas, hay que hacerles obras para que puedan llegar a esos plazos tan largos. A su vez, si uno tuviera dinero suficiente, reemplazando turbinas o reemplazando alguna de los aspectos de esa central, se podrían eficientizar mucho más. Porque centrales que fueron construidas hace 50 años como el Chocón, con un curso de río diferente, con sin tener atrás todas las represas que hoy tiene, es decir, hay una afectación diferente del recurso. Entonces esto habría que evaluarlo y saber cuánto se podría eficientizar con turbinas más modernas o con un... Bueno, pero después tienen un rol importantísimo las centrales de embalse, que están en el Comahue, por ejemplo, las que están en Mendoza también, en general las centrales de embalse, que sirven en el pico eléctrico, porque modulan en el pico estas centrales. Es decir, cuando nosotros en la base, por ejemplo, tenemos las centrales renovables, tenemos la nuclear, las de pasada, como Yacyretá o Salto Grande, son centrales que nos permiten cubrir la base. Pero en la medida que yo necesito más, incorporo los ciclos combinados, voy incorporando otro tipo de tecnologías térmicas, hasta que en la punta yo tengo que llegar a las turbinas de gas. Las turbinas de gas, que las uso poco y me sirven exclusivamente en la punta, son muy caras, tienen costos y además muchas de ellas se usan muy poquito. Ayer un compañero explicó que en la época de Macri habían sido contratadas 3.000 megavatios de turbinas de gas, que son cuyo uso, factor de utilización es bajísimo. Es decir, que tienen esta función, el agua de los embalses me sirve para actuar en los picos. Entonces me permite modular la curva, satisfacer la demanda del sistema más fácilmente y sin un costo apreciable. Bueno, ya lo dijimos, tiene muy baja emisión de gases de efecto invernadero, la mejor eficiencia, bueno, creo que todo más o menos lo he ido. Son muy flexibles también en cuanto a las escalas, porque uno puede proyectar distintos tipos de centrales, desde el monstruo de Yacyretá hasta las pequeñas centrales hidráulicas, si queremos. Es decir, que son centrales muy fáciles de adaptarse en cuanto a sus potencias. Bueno, esto lo dijimos, pero vamos a insistir. No ha habido por parte de las empresas privadas la reinversión de las ganancias que tuvieron en las centrales concesionadas hasta el momento. Hubo una etapa en donde los primeros años de los contratos, en los cuales hubo ganancias importantes. ¿Y qué hicieron las empresas concesionarias? En realidad, usar esas ganancias para invertir en térmicas, para invertir en otros proyectos que no eran centrales hidráulicas. Por todo lo que estuvimos viendo, digamos, no es conveniente o no les resulta atractivo a los privados hacer esto. Ni les va a resultar, porque no se va a modificar esto en tanto y en cuanto, ahora les explico, digamos, pero estas son las centrales concesionadas y las fechas de vencimiento de las centrales y sus potencias. En total hay cerca de 6.000 megavatios, es decir, que estamos hablando de la mitad de la potencia hidroeléctrica del sistema argentino, que como vimos tiene una participación de cerca del 35% de toda la potencia, es decir, que son muy importantes las que vencen y sus plazos de vencimiento son entre agosto y diciembre del año que viene. Vencen las más importantes que están en el sistema del Comahue. Luego, en el 24 vencen las de Mendoza,
y otras más pequeñas, y en el 25 vence Futaleufú. Esto, el otro día lo discutíamos con unos compañeros, el hecho de que algunas de las centrales han sido dadas a las provincias, han sido dadas los activos, no la concesión. La concesión son del Estado argentino, pertenecen por la ley 15.336, son del Estado argentino. Entonces, ¿qué pasa con esto? Son centrales que vencen el periodo de concesión porque tienen 30 años. A los 30 años, y en el caso del Chocón, 50. No es posible pensar que una central está, pero recién nacida, que es jovencita y está en la adolescencia. Más bien todo lo contrario, el sentido común nos dice que hay cosas que hacer en estas centrales. Entonces hay que recurrir y hay que tener fondos para hacer en estas centrales. Si pensamos solo, por ejemplo, en Alicurá, que hay que hacer algo en Alicurá y que el Estado va a invertir en una de las centrales, no parecería ser lógico pensar en una sola. Hay que pensar en el conjunto, hay que priorizar las obras que hay que hacer de aquí en adelante y hay que tener en claro de dónde van a provenir los fondos para hacer esas modificaciones que habrá que hacer en todas estas centrales. Por lo tanto, el cese de la concesión significa automáticamente que vuelven al Estado Nacional. En los contratos está la prórroga, está digamos, la cláusula de prórroga por 10 años que se le puede adjudicar. Aunque esa prórroga de 10 años, pensándolo bien, es cuestión de decir, bueno, pues yo le doy una prórroga de 10 años y tengo que hacer el rejuvenecimiento, el revamping de la central por otros 20 o 30 años, alargándole la vida útil, y se lo doy por 10 años, tampoco es lógico, porque tengo que pensar en otro modelo de concesión en todo caso. Así que en este momento lo normal, natural, es que vuelvan al Estado, lo que dicen los contratos. Así por lo menos lo veo yo. Por otra, ¿qué? Primera definición política. Claro, así lo veo yo hasta que alguien diga, no, démoslo a ella, a los Canos, a quien sea, porque total, bueno, no es posible dejar las decisiones estratégicas del funcionamiento de la matriz eléctrica en manos privadas. Esto es lo que ha venido sucediendo hasta ahora. Si había capacidad de transmisión disponible, bueno, mire, usted ponga esto donde convenga, donde resulte mejor. Bueno, esto no puede ser así. Hay que determinar en qué regiones, en qué lugares hay que instalar las centrales de todo tipo, no solo las hidroeléctricas. Hay que tener una política energética, ya lo dijimos también hasta el cansancio, pero que además revalorice la producción hidroeléctrica, porque la hemos dejado de lado, hemos pensado en las renovables, primero en las térmicas, desde los 90 en adelante, ahí en los 98 fue la época de los ciclos combinados. Instalemos ciclos combinados, es lo más barato, lo que puede aprovechar nuestro gas, nosotros tenemos gas en abundancia, hagamos eso. Después, con el tiempo, digamos, empezamos a pensar en las renovables. Entonces, llegamos al 2015, 2016 y se le dio una gran manija a las renovables, se instalaron renovables hasta donde se pudo, porque hubo un momento dado en donde a partir de abril del 2018, que se fue a la miércoles el dólar, entonces los financiamientos se cayeron y ya, digamos, no resultó lo mismo, había muchas multas. Entonces es hora de volver a pensar en las hidráulicas, volver a pensar en cuáles hidráulicas. Acá hay un listado de las centrales hidráulicas, muchas de ellas, algunas están en construcción, como la Kirchner y la Ceperní, el Tambolar, Añacuá, otros están en un lío jurídico importante, que fueron adjudicadas como Chigüidos 1. Es decir, hay donde elegir en este conjunto de obras. Además hay muchos proyectos de menor envergadura, pero que representan cantidades importantes en términos de megavatios. Además están las binacionales que va a hablar Juan, el socio
acá están los costos, costos normalizados. Costos normalizados quiere decir que se ha hecho, digamos, se ha puesto los periodos de vida de las centrales, las tasas de financiamiento que pueden tener, en las distintas tecnologías. Este es un cálculo que hizo en su momento la Subsecretaría de Planeamiento de la Secretaría de Energía, y en donde vemos que las hidráulicas no están tan mal posicionadas. Esto está... Apagamos la luz. No se ve nada. Ah, A ver, por ahí se apaga la ¿puedes? Sí. No, de acá, de esa luz de acá. Sí, acá. pero este es esta No, Esta. Ah. No, la de lateral. estos son los costos de dólares por megavatio hora. Como vemos, las turbinas de gas de punta tienen un costo muy alto, porque como tienen bajo factor de utilización, si yo tengo que dividir el costo de la potencia por la cantidad de horas que utilizan, que son de 2.200, 2.500 horas, me va a dar un costo muy alto. Cuanto menos horas la uso, más grande es el número. Y algunos son costos reales, digamos, costos de proyectos reales que han existido. Así que, a mi juicio, digamos, allí Añascuá, en la hidroeléctrica del pasado, el proyecto de Añascuá, como usa parcialmente las instalaciones de Yacyretá, entonces es muy barato. Y la nuclear, no sé si está por ahí Gabriel, qué sé yo, estos son los costos que ellos dirán, digamos, en la otra conferencia, cuáles son los costos que ellos estiman. Así que, como vemos, es competitiva. Hay otra cosa que quiero decir de las renovables, perdón por no sé quién va a hablar de renovables, pero no. Quiero decir algo de las renovables. Las renovables requieren el backup de la potencia del sistema, como hemos visto. En el pico, cuando las renovables no actúan por la forma de su curva, la curva que tienen, una eólica está funcionando el 40% del tiempo y una solar un 25% del tiempo. Por lo tanto, cuando las renovables no están, hay que tener otro tipo de potencia para responder a la demanda. Y además están en la base, como les he dicho. Entonces, llega un momento dado que hay que hacer actuar a otras centrales. Como las centrales también de embalse, las hidráulicas de embalse, no tengo tantas tampoco, tengo que hacer actuar a las turbogas. Pero las hidráulicas que se instalaron no pagaron el respaldo del sistema, para nada lo pagaron, ni tampoco pagaron las líneas de transmisión. Se instalaron porque había un sistema disponible, entonces ellos llegaban, vi luz, entré y me sumé a esto. Pero en el futuro no va a ser así, porque la Argentina tiene que instalar líneas eléctricas, las tiene que instalar en Chubut, como hemos dicho ayer. Entonces hay un costo que la instalación de renovables, o no sé quién, tendrá que pagar. Alguien hizo la cuenta de que por cada dólar que invierto en renovables tengo que poner otro dólar más en respaldo de potencia y en transmisión. Bueno, nosotros tenemos dos valores muy importantes en este ejemplo. Uno es ENARSA. ENARSA tiene la capacidad, como institución, en su objeto, de poder operar, mantener, construir centrales hidráulicas. Cuando el decreto de Macri, el 882, absorbió EVISA, EVISA era la sociedad que manejaba y estaba a cargo de las binacionales, de la energía de las binacionales, y entonces al absorber esto, absorbió también todas las funciones y los trabajos que hacía EVISA. Y actualmente, como todos sabemos, está a cargo de los proyectos de Kirchner y Zeppelin. Y después tenemos INSA. INSA es 85% del Estado Nacional. INSA es la tecnología de punta más grande que hay en Argentina, y yo diría que en Latinoamérica, y también competitiva con el resto del planeta, en materia de centrales hidráulicas. Su fortaleza es totalmente grande. Y entonces, INSA está hoy, por el hecho además de estar en el Estado Nacional, con la capacidad de poder sumarse a ENARSA en materia de formar una empresa en conjunto o integrar algún tipo de sociedad.
IMSA a su vez ha operado y mantenido algunas centrales también, porque ayer un compañero me lo preguntó y yo le pregunté a su vez a la gente de IMSA y si ellos tenían esta capacidad y me dijeron que sí, que podían operar y mantener centrales. Por supuesto está todo lo que representa hoy el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas. La gente, los compañeros que están trabajando en las centrales, son ellos el principal baluarte de esta historia. Lo que hay que tener es capacidad de gestión, capacidad de planeamiento, capacidad de proyección a futuro de las centrales hidroeléctricas. A su vez también en las universidades, en esta universidad hay un conocimiento muy importante de la energía hidráulica y del funcionamiento de las turbinas. En Oberán Misiones, entiendo que en Cuyo, entiendo que en la UBA, por supuesto, digamos, de la cual pertenezco, digamos, también existe ese conocimiento. Y bueno, lo que yo pensé es que a partir de lo que hoy se remunera, las centrales hidráulicas que van a perder la concesión, ya lo doy con ellos. Es eso que reciben, que no es mucho actualmente porque esa remuneración por potencia considera que están amortizados, lo cual es cierto. Eso tendría que integrar un fondo que es distinto si cada una de las centrales lo maneja esa pequeña parte que están haciendo, o hay un total de todas las centrales, ya tiene una cuestión importante. Hay que pensar que como en el funcionamiento de centrales nuevas, consideremos las nuevas que podemos construir, podemos pensar que están desalojando combustibles, y así como hay un fondo de las renovables que considera que cada metro cúbico que se ahorra integra el fondo de las renovables para su financiamiento, acá vamos a ahorrar igualmente metros cúbicos en las centrales nuevas. Por lo tanto, debería integrar este fondo, que yo lo llamé de repotenciación y financiamiento de nuevas centrales. Y bueno, después puse una frasecita. El éxito no le sale al paso por suerte ni por casualidad. Se concibe, se prepara, se ejercita y después recién se realiza. El éxito es obra de la previsión, de la organización y la realización. Juan Domingo Perón. Hola, hola. Bueno, uso el micrófono. Perdón, una cuestión importante. La decisión es hoy. Esto es lo que me olvidé de decir, lo más importante. Perdón, la decisión es hoy, no se puede postergar, porque hoy se vencen las concesiones y además la decisión hay que tomarla 6 meses antes. Agosto del 23. Se vencen en agosto del 23, pero la decisión hay que tomarla ahora a fin de año o en febrero del 6 meses. 6 meses antes. Sí, hay un proyecto de ley. Está bien, pero más allá del proyecto de ley, el que tiene que tomar conciencia de todo esto es quien va a recibir las concesiones, que es la Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Presidencia de la Nación. Queda constancia. Queda constancia de la Arranco así directamente, vamos a agradezco muchísimo a Nilda, a los organizadores del YESO. Yo vengo. Perdón, la última cosa. Sí. Que yo no me presente, mi nombre es Guillermo Gali, integro el CEPIS, así que bueno, economista de formación, muchas gracias. No, pero está muy bien. Otro organizador de este excelente congreso. Yo estoy muy contento, para mí esto es muy emotivo. Trabajo en Yacyretá hace 17 años, soy correntino. Para los correntinos hablar de estos temas tiene una carga emotiva. Pero bueno, para complementar lo que dijo Nilda, que está excelente, hay una parte que no se suele hablar, se puede hacer muchísimo ahora, no solamente por los textos concesionados. Voy a hablar así en forma directa, como si estuviésemos en una reunión de acción política. ¿Por qué?
Los entes binacionales, cuando fueron concebidos de forma estratégica por Juan Domingo Perón, eran la etapa evolutiva de una comisión técnico mixta para evaluación de aprovechamiento multipropósito del tramo de un río. Por ejemplo, todavía está la comisión técnico mixta de aprovechamiento Garabí sobre el río Uruguay. Bueno, el salto cualitativo, ¿cuál es? Crear un ente separado de los estados con autonomía para ejecutar, explotar y llevar adelante todo lo que tenga que ver con el aprovechamiento multipropósito de ese tramo del río, que entre otras cosas incluye el aprovechamiento hidroeléctrico. Pero es tan importante como garantizar la navegabilidad. Tienen esclusa de navegación, no sé si lo conocen, tiene una esclusa enorme de navegación para que puedan pasar los barcos, las barcazas. El mantenimiento de las márgenes, el aprovechamiento del riego. Entonces, este ente, que tiene autonomía jurídica total, separada del Estado argentino, no somos parte de la administración pública. Esto es muy importante señalarlo, porque la Administración Pública Central tiene un representante de la Cancillería Argentina. El directorio está conformado con representantes directos del presidente de la Nación, que usa atribuciones, el artículo 99, para nombrar embajadores. El equivalente a embajadores son las atribuciones que utiliza el presidente de la Nación para integrar el directorio del ente binacional Yacyretá. Entonces, ¿qué ocurrió? Sobrevivió a las privatizaciones. Esto es buenísimo, porque nosotros en el año 89, con las leyes 23, 696 y 697, se ejecutó el Estado Nacional. Fue el golpe de gracia de destrucción del Estado Nacional Argentino, que nos permitía hacer planificación estratégica, como bien estaba exponiendo Nilda, donde comenzaron a aparecer los interventores: el interventor de liquidación de agua y energía, el interventor de liquidación de Hidronor. Se ejecutó al Estado Nacional. Hubo una intervención brillante de Cristina este año, que yo no sé si se alcanzó a dimensionar lo que estaba queriendo decir. Dijo: nosotros tenemos que quizás volver a la Constitución de Alberdi. Y todos los compañeros diciendo: pará, estamos con la 49, nosotros somos todos justicialistas, la nuestra fue la que derogó a Aramburu. No, lo que está diciendo Cristina es que el Estado, previo al Pacto de Olivos, era un Estado nacional que permitía al pueblo el derecho al desarrollo humano. Teníamos empresas estatales estratégicas con la Constitución Liberal de 1853 y la reforma de 1957, incluida también por Aramburu, por el nefasto dictador Aramburu en el 57. O sea, lo que ocurrió en el año 89 con los acuerdos de Madrid, la reglamentación de los acuerdos de Madrid, que son la ley 23, 696 y 697, fue la implosión y desmantelamiento del Estado Nacional. Y de ahí no nos recuperamos. Los entes binacionales sobrevivieron porque la República del Paraguay rechazó el protocolo de privatización Mene-Guasmosi de 1995. Un protocolo binacional. Bueno, este maravilloso ente binacional de aprovechamiento multipropósito será privatizado. Como un tratado perfeccionado por los congresos de ambos países, el Congreso de Asunción lo rechazó. Gracias a Dios, hay que agradecer a los paraguayos que no se privatizó Yacyretá. En la misma época, y esta época de los 90 es terrible, porque acá también entra el el neologismo, anti-represas hidroeléctricas, y entra muy fuerte. En esa época se estaba promocionando la represa totalmente argentina, santafesino entrerriana, por decirlo de alguna manera, que es la del Paraná Medio, y que fue rechazada con argumentos ambientales. Supongamos que son discutibles y son atendibles esos, o los proyectos en su momento, en la década de los 90, pero se instaló también en la década de los 90 un discurso muy fuerte antirrepresas que lo tenemos al día de hoy. O sea que hoy tenemos que lidiar en la acción política y esto le pasa a cualquier persona que esté en Secretaría de Energía o que llegue a Yacyretá o que se tenga que hacer cargo de políticas hidroeléctricas binacionales. Los gobernadores que creen que son titulares de los recursos naturales que son del conjunto del pueblo argentino por el nefasto Pacto de Olivos, eso te amputa un brazo y el otro brazo te la quitan el ONGismo antirrepresas que viene de Norteamérica, de Inglaterra, de la Unión Europea, de Brasil y con compatriotas que están confundidos, por decirlo de alguna manera. Entonces tenés judicialización de cualquier evaluación de impacto ambiental
y tenés leyes nefastas, como la que sancionó la provincia de Misiones, Ley Cuarto 56, Soberanía Energética, proceso decisional del patrimonio natural de los misioneros sobre los emprendimientos hidroeléctricos. Todo emprendimiento hidroeléctrico que requiera o utilice los recursos naturales hídricos de la provincia debe contar con la participación del pueblo de Misiones en la intervención activa del Estado provincial. Entonces nosotros tenemos que hacernos cargo de que cualquier proyecto político que hagamos, supongamos que si Dios quiere ganamos el año que viene, tenemos que hacernos cargo de tener una agencia de planificación hidroeléctrica centralizada, porque si hay algo que hace el Estado es planificar políticas hidroeléctricas, jamás no va a ser un privado, lo explicó excelentemente Nilda, y tiene que tener también una unidad o subsecretaría o dirección de articulación para la promoción de los nuevos aprovechamientos hidroeléctricos binacionales que son esenciales para el pueblo argentino, para el conjunto del pueblo argentino, porque los recursos son del conjunto del pueblo argentino, no son de las provincias. Esto es importantísimo decirlo. Y uno te va a decir, pero ya está la Constitución. Sí, pero en la Constitución también están los tratados de derechos económicos, sociales y culturales que establecen en su preámbulo con jerarquía constitucional que el pueblo es el titular del conjunto de los recursos naturales. Esto es una cuestión de interpretación y de lucha y de acción política. Depende cómo querramos interpretarlo. No podemos tolerar que haya compañeros que estén diciendo que los recursos naturales son de las provincias. Eso está mal, no está bien. El concepto de dominio originario es un concepto menor en los derechos reales al concepto de dominio eminente. Cuando el viejo Código Civil era más progresista que el actual Código Civil a este respecto, es una locura esto, cómo se evolucionó. Por eso nosotros tenemos que poner el año donde se enterró el Estado Nacional, cuando se cayó el muro de Berlín, se enterró el Estado Nacional argentino. O si no, no vamos a poder explicarlo en la calle qué es lo que está ocurriendo. Esto es bien de leguleyo. Los que laburan en el ámbito del derecho en un tribunal de justicia van a entender, ¿qué es ese concepto de dominio? Bueno, anda a buscar la nota de Vélez Arfield. Había un articulito del Código Civil donde se explicaba qué era el dominio, lo que era de dominio público, lo que era del Estado y lo que era de los privados. Bueno, y había una aclaración de Vélez Arfield. Bueno, el dominio eminente es el Estado Nacional, muy a lo afrancesado del derecho público, donde el Estado es el titular de todo subsidiariamente. Entonces, en forma latente, el dominio eminente abarca todas las actividades públicas y privadas y el Estado tiene la potestad de regular todo. Esto es obvio, es el poder de policía genérico que tiene el Estado. Pero eso también lo perdimos con el nuevo Código Civil de alguna manera. Porque todas las nuevas leyes aparecen los gobernadores y dicen, no, la ley de concesiones de las hidroeléctricas, ya, pero esto está ocurriendo ahora en la legislatura de Neuquén, en la legislatura de Río Negro, se tiene que adoptar el Pacto de Olivos. Porque el contrato de concesión, gracias a Dios, fue escrito antes que se publique la Constitución reformada, fueron escritos en 1993, fueron escritos en la concepción de un Estado nacional, liberal. Es el Estado alberdiano de 1853, pero existía un Estado nacional, no estaba amputado. Hoy día no tenemos. ¿Alguien conoce cómo se llama el director nacional de generación hidroeléctrica? Yo sí, pero por pensar. Vos lo conocés, pero es un organigrama raquítico. No, sí, es él y él, más o menos. Claro. Con todo respeto, y seguro si lo conozco le pido disculpas, le mando un abrazo por este medio. No es culpa, es que él valoriza lo que me refiero es el organigrama estaba hecho. Bolsonaro estaba a punto de privatizar Electrobras y la está tratando de fundir, pero en sustitución por una operadora federal para binacionales, hidroeléctricas y nucleares. O sea, nosotros tenemos el peor modelo de forma federal de gobierno del continente americano, de donde surge en la Revolución Norteamericana del siglo XVIII el concepto de Estado federal. Se utiliza en contra del pueblo argentino para evitar cualquier planificación del Estado Nacional para el conjunto del pueblo argentino. Perdón que sea reiterativo en esto, porque si no, no se entienden las virtudes de los entes binacionales que al depender de la legislatura de Montevideo y de la legislatura de la República del Uruguay, o sea, son estados unitarios, tienen la ventaja de que trabajan en un solo Estado nacional. Hasta en la política antártica, a veces es mejor la política antártica chilena
que en la Argentina, porque no tienen, no, la Antártida es de la región de Magallanes, nadie lo dice eso en Chile. Es la región 12, ¿viste? La numeración por regiones, no. Acá te dicen, no, la Antártida es la provincia de Tierra del Fuego, te dice uno, está en el otro continente, no podemos, Tierra del Fuego, le quitamos los tributos y desaparece con las restricciones tributarias, con todo respeto a los fueguinos, pero es una provincia que está solventada por el conjunto del pueblo argentino. Si no tenemos una visión de conjunto del pueblo para planificación eléctrica, no vamos a ser exitosos en planificación eléctrica. Dicho esto, actualmente tenemos una gran oportunidad, así como Linda está pidiendo que el Poder Ejecutivo actúe y simplemente cumpla lo que dice el contrato de concesión de 1993, que están muy bien redactados, porque están redactados previos al de facto Pacto de Olivos, y que se ejecute la cláusula de reversión, vuelvan al Estado Nacional y que la Dirección de Generación Eléctrica se transforme en una Secretaría de Planificación Hidroeléctrica y podemos comenzar a elevar la matriz hidro del este año, la bajante que estabas mencionando vos, llegamos a 23-24%, o sea, menos de un cuarto de generación hidroeléctrica, que es justamente la que solventa como fuente de base muy barata para generar todo el resto del mercado eléctrico, o sea, el precio mayorista, que después es el que se ejecuta con un tarifazo. Porque después todas las provincias, los transportes y distribuidores dicen, no, no es culpa mía, acá en Córdoba, en Corrientes, en Misiones, en Entre Ríos, Concordia tiene tarifazo, Federación tiene tarifazo, provincias que han puesto su historia, Salto Grande se hizo en la dictadura militar, básicamente. Entonces no había política de evaluación ambiental de licencia social al pueblo de Federación, no les pidieron permiso para llevar adelante la empresa hidroeléctrica. Entonces fue un trasplante poblacional compulsivo y pagan tarifazo. ¿Por qué? Porque al ejecutarse al Estado Nacional, amputárselo y sepultárselo, se separó el transporte, la distribución, y las provincias ahora reclaman, esto es una locura, la involución de la forma federal de gobierno. Los movimientos de la década del 60, ya derogada ilegal y legítimamente en la Constitución del 49 al 56, comienzan en la década del 60 a proliferar movimientos que son de, bueno, el valor final de la tarifa, queremos hacer audiencias públicas, nosotros las provincias queremos intervenir en el valor al que es hoy día el valor agregado de distribución. Entonces tenemos algo que nos juega en contra, que es que tenemos tres instancias para el precio. Antes estaba todo integrado, transporte, distribución y generación. Hoy día el valor agregado de distribución conspira en contra y en Corrientes, de donde soy yo, que tenemos emplazada la máxima generadora eléctrica de la Argentina, que es Yacyretá, se paga tarifazo. En Entre Ríos, que pusieron un pueblo entero para hacer Salto Grande, hay tarifazo. Entonces, si no vemos esta parte donde tiene que haber, por ejemplo, una solución con un grupo, el otro día estábamos hablando de entrerrianos, perdón, avisame luego, Guillermo, porque hacemos un cierre, no hay drama, porque esto es para charlar la acción política en la práctica, cómo ocurre. Bueno, ¿y cuál es la solución? Para Concordia, que paga tarifazo, para Federación, que paga tarifazo, o para las ciudades de Corrientes que pagan tarifazo, ya sea Corrientes Capital o cualquier otra del norte de Corrientes. Que en ARSA, directamente con el ente binacional o con la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, se firma un convenio aprobado por la Secretaría de Energía para hacer directamente una distribución final como empresa que participe en el mercado eléctrico. Y acá volvemos, cada vez que queremos proponer algo que sea proactivo para solucionar, aparecen los exégetas de la ley que no se cumple, pero que funciona como una suerte de estatuto, que es la 24065. Vamos al año 91, el año que se ejecutó y se fusiló al Estado Nacional Argentino. En ese año, cuando se crea el supuesto mercado mayorista eléctrico, ¿qué ocurre? Hay un articulito, por ejemplo, no voy a entrar en las incompatibilidades que tiene que haber entre el sector, entre los operadores de generación, transporte y distribución. Todos sabemos que esa parte de la ley ya no se cumple, esto es un oligopolio, el que es generador también es transportista y también hace distribución. Me voy a ir a otra parte que tiene que ver con las binacionales. En el artículo 37 se establece que, como la formación del precio mayorista, en el caso de las binacionales,
no sirve para el negocio privado porque baja el precio, porque las binacionales no tienen fin de lucro. Yacyretá nosotros somos, yo soy gremialista, sindicalista, soy de la Asociación de Personal Argentino de Yacyretá, estamos en FETIA. No podemos pedir participación en las ganancias de los trabajadores porque no declara balances, no tiene fin de lucro, es solamente para llevar el desarrollo regional y el bienestar general. Están concebidos así, son un dispositivo jurídico maravilloso como una herramienta para la justicia social. Ahora, al no tener lucro, no están entre la asociación de generadores, no está sentada en cabeza. Yo estoy en el mismo edificio que está en Yacyretá, que está la Comisión Técnico Mixta de Administración del Río Paraná, que los invito a ustedes que son estudiosos que se acerquen ahí porque acá están todos los planos para hacer Corpus Christi, que es la nueva empresa que hay que hacer, que con eso quiero cerrar y adelanto esta parte. Y en el primer piso está la más importante de todas, Camesa, donde se pone el precio mayorista. Pero si uno toca timbre ahí, entra y dice, ¿dónde están los de Salto Grande y los de Yacyretá? No, están excluidos. Lo dice la ley 24065, artículo 37. No pueden venir acá a formar precio mayorista y porque si no sería muy barato. Y si es muy barata la energía, no hay tarifazo y nosotros tenemos una ventaja competitiva para poder generar industria con valor agregado. ¿Por qué no generar parques industriales en las zonas donde se van a emplazar las represas hidroeléctricas? Porque si estamos hablando de evaluaciones de impacto ambiental modernas, para que no se judicialice necesitamos más participación del pueblo. Y si necesitas más participación del pueblo, tenés que llevar un beneficio concreto. ¿El beneficio concreto cuál sería? Energía barata para industrializar el norte argentino. El norte argentino no está industrializado. Sectores enteros de Corrientes, del Chaco, de Misiones, necesitan energía barata. Acá está la represa, por supuesto que está el sistema interconectado, gracias a Dios existe, pero puede haber una operadora, por ejemplo, Evisa. ¿Cómo se crea Evisa? Año 96. Se producen estos vacíos normativos de la privatización. Así también nace el ORCEP, el órgano de regulación de las presas hidroeléctricas. Queda un vacío. Bueno, Agua y Energía Eléctrica entró en liquidación. ¿Cuál es la sucesora? No hay. Bueno, por decreto creamos emprendimientos binacionales de sociedad anónima que tendrá a su cargo el monopolio de la comercialización, la que le pone el precio a esta energía muy barata, que representa depende del año y de la bajante, pero para decir 19%, casi el 20% entre Salto Grande y Yacyretá de la generación gigawatts hora año. Supongamos 15%, supongamos una etapa media no tan exitosa en generación. Esto es demasiado barato. ¿Se entiende? Entonces la comercializa Evisa y se pone un precio que es muy bajo. Y acá quiero entrar en un punto que también es un problema que se tiene que atender. Es tan bajo el precio. El otro día acompañamos a los compañeros del sindicato de Salto Grande, Sindicato Argentino de Salto Grande. Y en Camesa alguien le dijo la verdad. El problema es que funciona muy bien Salto Grande. Es una empresa, un ente público binacional argentino, uruguayo, que me encantaría que lo conozcan, lo recorran, funciona mejor que una empresa privada, pero no tiene fin de lucro. Entonces, en la formación de precios mayoristas se le paga muy bajo y se le está afectando el flujo de caja con la inflación a Salto Grande. Y se está por lanzar, adelanto, estamos lanzando la mesa de los trabajadores de las hidroeléctricas binacionales, entre otras razones, para cuidar que es el patrimonio de todos los argentinos, que es Salto Grande, y que se les pague lo que corresponde, porque si no, a privilegiadas termoeléctricas se les paga muchísimo más con un negocio financiero que hay detrás, no reinvierten como corresponde. Y Salto Grande, que viene en forma noble, está aportando a la generación hace 4 décadas, le pagamos muy poco. Bien, teniendo en cuenta que me estoy a punto de exceder con el... Quiero simplemente, para no dejar de mencionar algo que es muy, muy importante. Nosotros podemos hacer otra de Yacyretá. Ya está todo pensado, ya está todo estudiado hace años, que es la de Corpus Christi. En esta nefasta década de los 90 se rechazó, contaminando a la gente, llenándolas de miedo, porque cuando el pueblo de los medios de comunicación se llenan de miedo, dicen, no, si hace la represa de Corpus Christi, que estaba cerca de Posadas, Itacuá, se llamaba el accidente geográfico. Acá es importante la toponimia por el accidente geográfico.
era más grande que Yacyretá y el pueblo rechazó porque, bueno, campañas de miedo, que no son inocentes. La Comisión Técnico Mixta de Administración del Río Paraná, argentino-paraguaya, de esta zona de Paraná Norte, actualizó el proyecto y la verdad que se mejoró no un poco, muchísimo se mejoró. Simplemente les digo estos números. El accidente geográfico se llama Pindoí, acuérdense de eso. El proyecto de Corpus se tiene que hacer en Pindoí, puede arrancar mañana. El espejo de agua es 10 a 15 veces más reducido. Son 13.000 hectáreas nada más de inundación o de afectación total. Eso es bajísimo. Todos en la zona lo quieren hacer, porque las 300 familias que hay de ambos márgenes saben que se les revalorizan sus propiedades y personas que estaban viviendo en lugares que no valían tanto van a valer 10 veces más, aproximadamente, o pueden vender a un precio muchísimo, muy mejorado. Y ahora, ¿qué hay que hacer para arrancar Corpus Christi? Vamos a los bifes, ¿viste? Y acá vamos al gran gobierno anterior de Néstor y Cristina, donde en este maravilloso dispositivo creado por Perón en el 73, que es el ente binacional Yacyretá, se habilita en el artículo 23 a que el ente binacional Yacyretá podrá desarrollar y ejecutar cualquier otro emprendimiento análogo según las condiciones que se establezcan. Y esas condiciones se fueron estableciendo por notas reversales que firmaba Néstor Kirchner con su par paraguayo, otra parte contratante se le dice, o sea, los máximos representantes de cada uno de los países, Nicanor Hortefrutos, Néstor Kirchner, o Julio De Vido y su par, un ministro de Obras Públicas de apellido Benítez, y puede arrancar mañana a hacerse Corpus Christi. Lo hacemos los trabajadores de Yacyretá, los trabajadores del departamento técnico de Yacyretá tienen 30 años acumulados en el de mantenimiento y operación de megarepresas. O sea, tenemos recursos humanos sumamente calificados para operar una megarepresa que después de la Itaipú, la región, es la más grande que hay. Entonces, podríamos arrancar mañana a hacer Corpus Christi. ¿Qué ocurrió? El nefasto Pacto de Olivos, el movimiento antirrepresas que viene de Brasil. Acá quiero mandar un abrazo enorme a todos los compañeros brasileños y felicitaciones que gana Lula el año que viene. Pero entre el año 79 y 80 se firmó un acuerdo tripartito brasileño, paraguayo, argentino sobre la altura del lago del embalse que tenía que tener Corpus Christi, y se toleró que sea hasta 105 metros sobre el nivel del mar. Es muchísimo, es altísima. La de Yacyretá tiene 87. Esto afectaría hipotéticamente la elevación del embalse, en la caída del agua de Itaipú, y una de las formas de máxima generación es cuando hay mucha caída. Entonces ellos calculan que si se hace Corpus Christi, Itaipú produciría aproximadamente, se tira una cifra que es 5.000 gigawatts por año, que es muchísimo, pero Itaipú es un monstruo que genera una barbaridad, genera mucho más que Yacyretá. Entonces los brasileños tampoco van a decir, por favor argentinos, apúrense y hagan la represa de Corpus Christi en el accidente geográfico de Pindoí, que es de las mega represas de la actualidad la que menor impacto ambiental tiene, porque es la cola del embalse de Yacyretá, ya fue afectado. O sea, sería una cuestión abstracta, diría un abogado, porque si acá yo hago un emprendimiento y yo quiero hacer otro al lado, el impacto es nulo. Por eso se maneja con cifras rápidas. ¿Cuántas familias hay? 300 familias. ¿Cuál es el 72.000 hectáreas afecta a Yacyretá? Esto afecta a 13.000. O sea, es chiquitísimo porque es una parte del accidente geográfico que hace una curva contra curva, tiene una isla en el medio, se emplaza la represa con 20 turbinas equivalentes a Yacyretá. Imaginémonos 10% más de la matriz eléctrica argentina, casi gratis. Porque lo que se le paga encima a Yacyretá se le paga un precio bajísimo en pesos, nos pagan el 30% y lo demás regateado durante 3 años. O sea, estamos financiando el mercado eléctrico mayorista para que pueda haber tarifazo con las generadoras termoeléctricas. Por eso, cuanto antes hay que lanzar Corpus Christi, las notas reversales ya están suscritas, el Consejo de Administración ya fue integrado de Yacyretá. Podría Yacyretá, antes de fin de año, lanzar los pliegos para avanzar con el inicio de obra. Lo único que nos frena son
el plebiscito de la provincia de Misiones. Entonces, la provincia o lo deroga, que sería lo ideal, porque no hay afectación ambiental, o hacemos una unidad de promoción de una gran campaña de las virtudes de Corpus Christi, que esta es otra tesis que hay, que muchos sostienen que tiene que hacer una nueva evaluación de impacto ambiental de participación masiva y que todos digan, sí, la verdad, si ya está hecha, si ya está, hagamos Corpus, total es la misma cola del país. Cortito a la última. Garabí, Panambí tiene personas que van y hacen kayak y luchan por los ríos libres. Les quiero decir que esa ONG que financia esa campaña de los pibes que van a hacer kayak y dicen, no, por favor, que no hagan una represa aquí, está financiada por Ríos Chew River, que es una ONG de millonarios que está en Aspen, Colorado, y que desde allí financian estas actividades para es una represa mediana, no es una mega represa, porque la original era Garabí Roncador. Esta se bajó a la mitad la cota de agua, afecta una parte de una especie que se llama mata atlántica y supuestamente también afectaría, como en la costa del río Uruguay de las ex ruinas jesuíticas, uno cava un poquito y encuentra siempre una ruina jesuítica, pasa todo el tiempo en Paso de los Libres, o en Montecasero en Corrientes, o en Santo Tomé en Corrientes. Puede ser que existan ruinas jesuíticas, pero la afectación es mínima y está frenado por una cautelar del movimiento Ríos Libres y el movimiento antirrepresa que es muy fuerte de Brasil. Brasil tiene 70% de generación hidroeléctrica. Entonces ayer tuvieron algunas represas que no fueron buenas, pero que no son represas en serio, sino que son tosqueras de ex mineras que han tenido accidentes. Entonces se mezclan lo que es una represa bien hecha con algo que se improvisa y se quiere aprovechar como si fuese una represa y no lo es. Esto es un problema que tenemos que abordarlo con el nuevo gobierno de Lula, porque sería la primera represa binacional argentino-brasileña para consolidar el Mercosur, porque tenemos Alto Grande con Uruguay, Garabí, Panambí con Brasil, Electrobras de un lado, Enarsa del otro. Ya tenemos Yacyretá con Paraguay, deberemos urgente arrancar Corpus Christi y con esto del 26% de generación o el cuarto podemos aumentar a un 15% más, es muchísimo. Se soluciona el mercado mayorista eléctrico y obtenemos autonomía en soberanía energética en algún punto porque dejamos de depender del precio del gas y se complementa con las renovables. La verdadera socia de las renovables, aerogeneradoras y fotovoltaicas, es la hidro, no es la termoeléctrica, pues esto es energía mecánica directa, no hay que calentar para hacer vapor, para hacer electricidad. Esta es la verdadera renovable y bueno, no quiero quitar más tiempo, Guillermo Valle. Muchas gracias, compañeros. Quiero mandar un saludo, un abrazo a todos los compañeros de la Asociación de Personal Argentino de Yacyretá, a José Correa de la Comisión Directiva Central, que es el presidente de la Comisión Directiva Central, y a Sergio Benítez, secretario general del Sindicato Argentino de Trabajadores de Salta de Grande. Carlos Gil, secretario del Instituto de Políticas Públicas Regional. Carlos va a hablar en principio un poco de, ya dejamos la subida obligada, un poco de distribución y marco regulatorio, ¿no? Sí, se escucha bien. Por un lado, en primer lugar, destacar la importancia del Congreso. A nosotros nos parece que tiene dos aspectos muy importantes este Congreso que queremos resaltar. Un Congreso convocado para discutir una política energética para un proyecto nacional en el cual se convocan investigadores, especialistas, centros de estudios energéticos, asociaciones de usuarios, sindicatos, todas organizaciones que durante el macrismo enfrentamos y fuimos discutiendo la política macrista, una política de concentración económica, de entrega, de dolarización de tarifas, y ese valor es muy importante.
que nos volvamos a juntar acá, quienes estuvimos en la calle, denunciando, luchando toda esa política, para ir de alguna manera discutiendo una política energética. Yo creo que esa discusión que tenemos que dar no podemos dejar de lado el tema de la batalla cultural, la pérdida de nuestra de la batalla cultural. En energía, claramente ellos instalaron así. Nosotros recuperamos, que ahora lo vamos a ver, antes de las elecciones, y uno de los motivos de la derrota del macrismo fue la política energética. Pero hasta ese momento ellos tuvieron la hegemonía. Y hoy, si no profundizamos, que es un poco lo que viene a charlar, van a volver a tener la hegemonía. Un poco lo que todos lo vivimos, pero brevemente me parece importante recordarles cómo se fue desempeñando los medios macristas, cómo fueron desempeñándose con la política energética nuestra. En el 2004, esto lo recuerda Cristina, si no hubiera pasado por alto. En el 2004, en la tapa de la Nación, apareció la primera vez la palabra crisis energética. Esa crisis energética, ¿por qué denunciaba la Nación? Porque entonces el presidente Néstor Kirchner cortó la exportación de gas a Chile para priorizar el gas para los argentinos. Eso que era un hecho de soberanía, donde se priorizó el consumo de un producto argentino para los argentinos, para la industria, para los hogares argentinos, eso era visto como el inicio de una crisis energética. Era más importante que vaya el gas a Petanec para que lo exporte a Asia y Estados Unidos que para que lo consumamos nosotros. Ahí muestra dos cosas. La raíz de ese pensamiento neoliberal para el cual la energía es una mercancía. La filosofía nuestra de priorizar la soberanía, por eso nosotros hablamos de soberanía energética para el desarrollo con justicia social. La política nuestra de priorizar la soberanía de los argentinos. Después de ese 2004, el gobierno encaró una transformación en el sector eléctrico importantísimo, que la podemos mencionar, todos la conocemos, pero por ahí es importante a veces ponerla. Se incorporaron más de 3 millones de hogares al servicio de la red de electricidad. Se aumentó el 53% de la potencia instalada. Se retomaron los proyectos nucleares, se terminó Atucha, la cota de Yacyretá. Se construyeron 5.800 kilómetros de línea de alta tensión. Entraron al SANI 10 provincias que estaban aisladas. Y se logró hacer un sistema radial, no un embudo como estaba en la red de alta tensión, sino se hizo un sistema radial que se conectó a provincias totalmente aisladas. Todo eso, junto con alguna otra cosa que por ahí seguro me debió olvidar, no quitó que ellos, por los problemas de los cortes en el AMBA, en Capital, por el mal desempeño de Edenor y Edesur, por la falta de inversiones, por el fracaso de un modelo regulatorio, ante cada corte de un edificio estaba el título: crisis energética. Nos instalaron la crisis energética cuando nosotros se fue recuperando la capacidad de generación, la capacidad de transporte, se incorporó, se reactivó el plan nuclear, se terminó el proyecto en la cota de Yacyretá, se empezó el proyecto hidroeléctrico más grande de Kirchner y Zuccarelli, pero ellos instalaron ese tema. A tal punto lograron su objetivo que convencieron a los argentinos que el problema energético era que la energía era barata. Hoy le decís a cualquiera que de eso y te dice, sí, lo convencieron. El problema es como era la energía barata, se derrochaba mucho, y como se derrochaba mucho era un bien que había que conservar. Para exportar, no sé para qué lo íbamos a conservar. Si era nuestro, lo teníamos que usar. Ellos, tal es así, cuando va el macrismo, gana el macrismo, otro título también, que lo recordó Cristina, esas cosas no se le pasa. La Nación titula Fin de la energía barata. La Nación festejaba que
iba a venir un tarifazo. Y los argentinos lo aceptaron. Entonces yo creo que ahí tenemos un análisis que hacer bastante importante. Se hizo muchísimo del 2003 al 2015. Se avanzó muchísimo. Ahora hay una cosa muy importante que nos hicimos. No cambiamos el marco regulatorio. Dejamos, nosotros estamos convencidos que el servicio público es un derecho, que el Estado tiene que articular las políticas para que la población, el sector productivo pueda acceder con tarifas justas, asequibles, en una calidad con estándares internacionales. Nosotros estamos convencidos de eso, dejamos un marco regulatorio que considera a la energía eléctrica como una mercancía. Totalmente lo contrario a lo que pensamos, y no le tocamos una coma. Entonces decimos, eso también lo tenemos que pensar como una cosa hoy para plantear, porque estos temas que yo voy a hablar son para hoy, son para el próximo gobierno. Hoy algo tenemos que hacer. 3 años de gobierno y todavía ese tema ni se logró instalar. Se discutió en el Consejo Federal, ni se logró instalar. Como con el macrismo no es un debate de ideas, es un tema de intereses. Cuando ellos instalaron la crisis energética, cuando ellos instalaron la crisis por la energía barata, era un drama que teníamos nosotros, energía barata. Cuando instalaron eso, ¿qué hicieron? Lo que querían hacer. Declararon la emergencia eléctrica y empezaron a hacer los contratos dolarizados de generación. Hicieron los contratos dolarizados que Nita lo explicó y que todos ya conocemos, con garantía, que no tienen, sin liberados la transmisión, los contratos de renovables, que eran contratos llave en mano, se incorporó tecnología, se incorporó todo, no pusimos nada nosotros. Y los tipos tienen un contrato que durante años, durante creo 20 años ellos tienen un contrato que cobran en dólares. Hicieron lo que fue una vergüenza que el gobierno nuestro anuló, que fue la RTI. Tomemos la de Norte y de Sur. Es igual las que hizo la provincia, la que hizo Vidal, para EDEN, EDES, EDEA y EDELA. Una RTI ¿en qué se basó? En el marco regulatorio. En la metodología regulatoria avalada por nuestro marco regulatorio. Entonces, se evaluó para calcular la ganancia de las empresas, se tomó como base de capital los bienes de uso de las empresas, que esos inversores eran ajenos. Ellos no habían puesto la licitación, no habían construido las redes, las subestaciones, eso lo había hecho los usuarios y el Estado argentino. Y la ganancia la calculamos, esa fue la base de capital. ¿Se imaginan si a Manzano le van a pagar como base de capital por los bienes físicos que tiene Denor y no por lo que puso? No se dan una idea de la plata que ganó Mafalda, que Edelá la compró por 3 millones de pesos, 3 millones de pesos, no me equivoqué, pesos, dólares, no puso nada, la caja. Cuando evaluaron Edelá, no dijeron, bueno, vos pusiste tanta guita, no, vos pusiste tanta plata, la empresa tiene bienes de capital por miles de millones de pesos, te vamos a dar una ganancia en función de eso. Era lo que administraba, no lo que había puesto. Todo es riesgo empresario. Entonces, ¿cómo le vas a dar un valor por algo que vende? Pero de Norte y Sur no quedó ahí conforme. Puso indicadores de calidad, el ENRE, que eran de 20 años atrás. Indicadores de calidad que en el mundo no pueden existir. Y lo pusieron segmentado por localidad. Entonces, por ejemplo, el General Rodríguez tiene que tener más de 40 horas de corte en un semestre para que pague para pagar la multa la empresa y devolverla. En el mundo estamos hablando de minutos, de 40 minutos, no 40 horas. Pero en Recoleta,
a las 12 horas ya le tiene que pagar. Las multas las distorsionaron totalmente, que prácticamente no existe. Usaron un modelo de tarifa máxima que ya se sabe del mundo, tiene 3 características, y acá hicieron las 3. Primero, se utiliza cuando está cooptado el regulador. Todos los funcionarios del ENRE, si no venían de Denor, venían de Sur. Si no venían de Denor y del Sur, no podía ser funcionario. Acá en la provincia fue, como es más chico, fue más, digamos, más evidente. El dueño de las 2 empresas más importantes, o de las 3 empresas más importantes de la provincia, era Mafalda, que había sido gerente general de Denor. El subsecretario de Energía, el regulador, Bolosín, gerente de Recursos Humanos de Denor. Y el director provincial de Energía, que era el otro que participaba de la RTI, Alberto Rica, jefe de planificación de Denor. O sea, los mismos que estaban en Edenor vinieron acá, se pusieron roles, uno en nombre del empresario, otro como secretario de Energía y el otro hacia la planificación. Y ahí ¿qué conclusión salió? Y tarifazo del 700%, tarifazo que ellos no pudieron aplicar, lo tuvieron que grabar. Entonces, la primera condición que teníamos en ese momento y que todos sabíamos era que estaba cooptado. La otra condición que lleva ese modelo de tarifa máxima es se subinvierte. Como yo tengo una tarifa fija, todo lo que yo me ahorro, todo lo que prometo que voy a invertir y no invierto, es lo que me quedo de ganancia. Por ejemplo, en las proyecciones económicas, el ESUR planteaba que para hoy iba a tener un plantel de 4.500 empleados y que iba a tener 4.000 empleados convencionados. ¿Saben cuántos son los empleados convencionados hoy desde el sur? 2.000. ¿Saben cuántos son los operativos desde el sur? 2.500.000 usuarios. 1.300 operativos. Es obvio que eso no puede funcionar. Eso está funcionando así porque hay trabajadores de empresas contratistas, precarizados, que cuando se los evaluó en la RTI, se los evaluó en otras condiciones. Entonces decimos, avanzaron por todos lados. Claramente avanzaron por todos lados. Eso produjo una reacción muy grande y todos de alguna manera, qué sé yo, con el fallo, la multisectorial con su enfrentamiento, los sindicatos peleando la precarización y peleando y acompañando las organizaciones, todos logramos que sea un eje de la derrota del macrismo su política energética. Pero otra mala noticia. Cuando la digo que si no me aplaudieron, a mí me van a putear, pero yo tengo otra mala noticia. No volvimos mejor. No recogimos los errores que habíamos causado entre el 2003 y el 2015 de no haber avanzado con el marco regulatorio. En 3 años tuvimos 3 secretarios de energía. No debatimos a fondo una política energética. Pero sí tengo una buena noticia, estamos a tiempo. Estamos a tiempo, podemos hacerlo, por eso cuando él decía por eso este congreso es oportuno, porque ya nosotros tenemos que empezar a discutir si pensamos que el Estado, si es un derecho el servicio público y el Estado tiene que aplicar políticas, tenemos que discutir otro marco regulatorio. Claramente. En la etapa de transición que estamos tomando, porque se congeló esa tarifa, se tomó una etapa, en la etapa de transición que estamos tomando se tiene que hacer una RTI en el 2023. Tenemos que empezar a discutir eso para el 2023, porque no es ahora. Y tenemos que empezar a discutir cómo se cierra esta etapa de, digamos, de transición tarifaria, porque se cierra con un acta donde se discuten los incumplimientos, las empresas van a plantear los incumplimientos del Estado y el Estado va a plantear los incumplimientos de la empresa. Entonces, esa discusión, que es la que está siempre pendiente, que
que se presenten en el ENSIAD, y toda esa discusión es la que nosotros tenemos que condicionar. O sea, no podemos permitir que con nuestro gobierno pase la estafa que se quiso concretar con el macrismo y el gobierno denunció, que era la regularización de las obligaciones que se había puesto con el traspaso de la región, el traspaso de las jurisdicciones. Ahí se había hecho una estafa donde de norte y de sur se le actualizaba las deudas que tenía el Estado por ellos con un parámetro y las deudas que ellos tenían el Estado por otro. Entonces el Estado siempre perdía. Entonces, tenemos que ver cómo cierra este proceso de transición y cómo discutimos la nueva RTI. Y ahí que tenemos que ver, ellos lo plantean que como no se cumplió la RTI no puede ser. Se tiene que terminar el periodo de gestión. Porque el periodo de gestión que estaba previsto en el contrato era, el primer periodo de gestión era terminada la RTI. Como nunca hubo RTI, la primera vez fue esta. Y la discusión es, bueno, se terminó con un cumplimiento cruzado, se tiene que discutir, volver a discutir ese RTI, el periodo de gestión, donde el Estado puede renovar a ese concesionario o puede poner a otro. Para nosotros eso es un tema, por eso digo, son todos temas de hoy. Otro tema que tenemos que discutir en el campo nacional y popular, la política tarifaria. Nosotros pasamos de grandes congelamientos de tarifa en función de los grandes tarifazos que sufrimos a situaciones donde el financiamiento de esa distribuidora lo hace el Estado. Hoy, por los incumplimientos de pago de la distribuidora, el total de la distribuidora, a Camesa le debe 450.000 millones de pesos. Edenor y Edesur deben más de 100.000 millones cada una. Edelar, que es una empresa chiquitita así, debe 25.000 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es la situación? Ellos tienen una caja más grande que con la tarifa plena. Claramente es así, porque está demostrado. Como esa caja la tienen por plata que ellos recaudan y no pagan a Camesa, ellos lo que plantean que los ingresos de ellos son muy bajos. Entonces no pueden hacer operación y mantenimiento, entonces se tienen que quedar con la plata que todos les pagamos para que lleven a Camesa y se quedan ellos. Y yo decía, ¿dónde se queda esa plata? Por ejemplo, en Edad, con 25.000 millones de pesos, haces una revolución. Hicieron una suestación. No, en activo financiero. Porque dicen que no pueden invertir porque le congelaron la tarifa. No invirtieron antes, cuando le tenían tarifa, van a invertir ahora. Pero esa plata, ¿cómo está? En activo financiero. Por eso nosotros cuando hablamos decimos somos rehenes de unidades de negocio financiero. ¿Y qué es Edelco, el dueño de la distribuidora más grande de la Argentina, de Edenor? Manzano, Vila y Liberty. ¿Qué son los dueños de Eden, Edes, Edelap y Edela? Grupo DESA. ¿Qué es DESA? Pagaron un grupo de inversores que ahora, digamos, como para que quede más claro, si hay alguna duda quiénes son y a quién representa, el referente y un poco el que lleva toda la gestión de DESA es el Corcho Rodríguez, el que hizo la estafa con el padre Grassi, el que tiene las causas por Odebrecht. Bueno, ese es el representante del grupo DESA, un grupo nacional, que son empresarios nacionales que nos vienen a ayudar. Entonces, sí, estamos en la ciudad. Si miran los pibes que querían sacar la plata con la estafa, ¿a quién van a ayudar? Entonces, no puede ser que las distribuidoras más grandes estén en manos de grupos especuladores de unidades de negocio financiero. Eso es una cosa que tenemos que ver. Y ahí está claramente el rol de Camesa. Camesa fue el que lo financió. Ya cuando se hizo la RTI, en la primera conclusión de la RTI, tenemos que cortar el financiamiento de Camesa, porque le congelamos la tarifa por un lado, pero ellos no recaudan de nuestra plata, no pagan a Camesa y se quedan con una caja mayor. Le estamos haciendo un favor.
porque tiene más disponibilidad y menos obligación. Y eso lo tenemos que discutir. ¿Cuánto vamos a ahorrar con la segmentación? 450.000 millones de pesos. Yo cuando escuché la cifra dije, estoy diciendo a propósito. ¿Cómo le cobra Gamesa, cómo le va a cobrar Gamesa a la distribuidora? ¿Cómo se imagina? Como la distribuidora nos cobra a nosotros. 8 años, tiene que pagar la deuda en 8 años. Y subsidian la tasa del Banco Nación al 50%. Tienen 6 meses de gracia para pagar y 2 meses de crédito. Eso, si no es apalancamiento financiero, ¿qué es? Claro, esos 11.000 millones de pesos que están trabajando, le van a dar muchísimo más. Todavía no, tienen que cerrar el diciembre, todavía no están comprometidas las empresas, porque aparte de eso quieren pagar. Dice, no, está bien, pero si yo te tengo que devolver la plata, que es tuya, que no pagué, no es una deuda, lo que yo incumplí, me tenés que dar más. Y se está discutiendo en algunos lados, darles un subsidio. Soy trabajador, soy representante gremial, no soy especialista, nada. Ahora, me parece que es una negociación sencilla. ¿Con cuánto vos te quedaste del Estado? ¿Cuánto necesitas? Y devolveme el otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, vos, ¿cuánto necesitas? Mostrame los costos de lo que gastás. ¿Cómo ponen ellos en los balances? O sea, ¿cómo ponen inversiones? Porque ellos que dicen, estamos endeudados. Yo quisiera estar en tu lugar, endeudado así. Entonces, eso también es producto de no haber discutido una política tarifaria. En un primer momento, las empresas estaban con tarifas altas, impagables y claramente tenían todo para hacer inversiones, y por este modelo donde las inversiones no son obligatorias, en la metodología de PRICAP no son obligatorias las inversiones, me cobras una multa si no invierto. Es una inversión, entre hacer una aceptación y pagar la multa y la aceptación de la casa. Entonces, claramente las empresas hoy en este modelo tenemos que salir. Y eso es empezar a discutirlo ahora. Y tenemos que discutir cómo hacer. Porque en ese momento las empresas tenían caja. Hicimos lo mismo del 2003 al 2015. No se hizo el RTI, pero se hicieron dos cosas. Se hizo un acuerdo marco, se les hizo renunciar al CIADI, y cuando renunciaron al CIADI se les empezó a dar un aumento de tarifa y después se hizo la convergencia. Hoy no le hicimos renunciar al CIADI y él tiene la caja con la plata nueva. Y encima nos amenaza que se van a ir al CIADI porque le congelamos la tarifa. Se declaró nula, pidieron declarar nula la RTI, pero no se judicializó. Cuando era muy claro que había funcionarios del ERRE que tenían una responsabilidad muy grande del macrismo, que tenían que tener una denuncia penal. Por todas las cuestiones y los temas técnicos que no tocaron. Por el rol que tuvo Quantum, la consultora. Entonces nosotros decimos, el presente. Y el presente tenemos que empezar a discutir el marco regulatorio. El presente tenemos que discutir una política tarifaria. Y somos compañeros, tenemos que discutir la segmentación, que está mal aplicada, que nos va a traer un gran dolor de cabeza. O algunos piensan que el 45%, el 40% de los bonaerenses están en el nivel de altos ingresos. Es obvio que ahí está mal aplicada, que no se inscribieron la gente que se tenía que inscribir, que no podemos delegarle a las distribuidoras que se encarguen de encauzar, que tenemos que hacer un trabajo territorial que en muchos lados se empezó a hacer, ir a determinados lugares y decir, tenés que inscribirte si vos no tenés altos ingresos. De la SATEI el 45% de altos ingresos. Entonces, esos temas los tenemos que encarar porque es la política de hoy. Porque eso nos va a posibilitar ganar o no ganar, porque es el 20% ahora, el 20% en dinero y en más.
que le tenemos que dar a las empresas. Entonces, ¿qué le van a dar? ¿Un VAT? Si le dan VAT, ¿cuánto va a ser el aumento? Si no le dan VAT, ¿qué le dan? Un subsidio. El de eso le está reclamando 65.000 millones de pesos de subsidio. O sea, no solo los 100.000 que van a pagar en cuotas, sino quieren que le den VAT. Entonces, nosotros estos temas son temas de hoy que nos parece que los tenemos que enfrentar y tenemos que debatir. Por supuesto, tenemos todo. Es un frente electoral, que fueron distintas visiones, que era imprescindible ganar el macrismo, era imprescindible ganar, pero tenemos que generar dentro del sector energético este debate, los que estamos con los modelos nacionales y culturales. Podemos seguir con el marco regulatorio, podemos seguir con esa indefinición de la política tarifaria, donde pasamos de grande congelamiento a financiamiento nuestro que no tiene finalidad, porque si por lo menos yo he hecho un fideicomiso y sacar de acá, no, esa la plata la ponen, la invierte. ¿Se entiende? Es más discrecional el uso que tiene la plata. Entonces, esos temas tenemos que discutir hoy. ¿Qué tenemos que discutir? Porque ya han venido, hoy Antunes lo va a plantear, retomar el plan nuclear, es imprescindible, lo que plantearon los compañeros anteriormente, que el Estado vuelva, o sea, que vuelvan al Estado las empresas hidroeléctricas que vencieron la concesión, que en el transporte de gas que está previsto en la vuelta del Estado a transportadoras, vuelvan a transportadoras del Estado. Tenemos que discutir qué hacemos con Transener, donde el Estado tiene la mitad y tiene que volver al Estado. O sea, yo creo que esas son las discusiones que tenemos. El rol de Camesa, que Camesa sea la que financia a la distribuidora, en última instancia, la que viene financiando a la distribuidora, y que Camesa tenga injerencia, no, que tenga atribuciones que tiene la Secretaría de Energía, estén delegadas a Camesa, que está manejado por un monopolio de 5 empresas. Entonces, yo creo que esos temas, por eso nosotros decíamos, esa es la agenda que tenemos, pero esa agenda que tenemos hoy, discutir. Nosotros humildemente, desde el Instituto de Políticas Públicas, junto con 24 organizaciones, por ahí algunos se nos hemos acercado, empezamos a crear otra instancia que era un foro de servicio público, y un poco para discutir esto, los marcos regulatorios, la política tarifaria y los organismos de control. Acá en la provincia se hizo, no se pudo hacer en nación. Los organismos de control fueron cooptados y son cooptados por las empresas. Las empresas son los mismos tipos que hace 30 años que están, que pasan a la consultora a los organismos de control, después a las empresas y van dándolo cuenta aquí. La puerta giratoria. Tenemos que hacer participación popular. Nosotros en la provincia lo logramos. Se logró armar un consejo asesor gremial donde son representantes de todos los gremios que estamos como consejo asesor. Si bien no tenemos funciones ejecutivas, tampoco es un Estado. Tenemos a funciones y atribuciones que nosotros mandamos al directorio y el directorio tiene que votar expresamente por escrito. Y esos son los espacios que tenemos que tener. Y esos espacios que nosotros tenemos que tener es porque el Estado no lo va a reconstruir el funcionario que llegó. Lo va a reconstruir todo el poder popular. Y ese poder que nosotros tenemos que utilizar para ganar el 23, no tenemos que dilapidar. Tenemos que, lo que hicieron ellos, ganaron ley de emergencia y ahí vino una cachetada tras de otro. La 21, la renovable, la RTI, hicieron el apagón más grande de la historia argentina. No solo pagaron la República Argentina, sino pagaron la República Argentina y los países limítrofes. Estos tipos no pueden hablar de nada. Y estos tipos salen a discutir y vuelven a aparecer. No lo podemos permitir, por eso tenemos que tomar estos temas, discutirlos. Nosotros, un ámbito es ese foro, otro ámbito, estos congresos, encuentros y la agenda de hoy. Pues veremos a la mañana. Tenemos que terminar este periodo, no podemos terminarlo con el mismo marco regulatorio.
no podemos terminarlo con un contrato de una renovación de RTI con las mismas pautas que pusieron el gobierno macrista. No pueden seguir las empresas quedándose con plata de los usuarios para hacer inversión financiera. No podemos tener especuladores financieros en nombre manejando servicios públicos. No puede ser, no lo podemos permitir. Carlos. Entonces, ¿cómo concluyo con esto? Cuando nosotros lo hemos dicho, nos dicen siempre la correlación de fuerza. Hay una cosa muy concreta. La correlación de fuerza se construye. Los que somos peronistas, los que vivimos hace tiempo, el lucha y vuelve fue una construcción. No hubo una correlación de fuerza por la cual volver. Hubo una lucha. Nosotros tenemos que tener una lucha para así volver, pero volver al Estado, como decían acá los compañeros, volver a un Estado que articule las políticas públicas para garantizar la accesibilidad con tarifas justas, razonables y un servicio de calidad. Es una tarea que tenemos nosotros. El momento de hacerla es ahora. Muchas gracias. Siento lamentablemente que nuestra convocatoria, agradezco que sea acá en la universidad, pero nos falta sangre, nos faltan muchachos, nos faltan estudiantes, nos falta territorio, nos falta eso a nosotros. Es una especie de debe del lado nuestro. Bueno, como resultado de una combinación extraña que descubrieron que había turbinas de gas que podían generar electricidad y que en la Argentina apareció un recibimiento gigantesco que se llamó Loma de la Lata. Bueno, la Argentina decidió en ese momento un error político grave, una falta de proyección. La solución era centrales térmicas a gas. Como resultado de eso, hubo muchos emprendimientos de este tipo de centrales térmicas. Antes de eso, existían centrales térmicas y lideradas por una empresa que se llama Agua y Energía Eléctrica. Agua y Energía Eléctrica había marcado un rumbo muy importante en la Argentina para que haya centrales de todo tipo. Y con esa palabra, agua, por la hidroelectricidad, se fue Nilda, ¿no? Ahí se fue Nilda. Se fue porque tenía una discusión semántica académica. ¿Hidroeléctrica o hidroelectricidad? Lo dejo para después. La energía hidroeléctrica o hidráulica. Para mí es hidroelectricidad. Bueno, Agua y Energía había marcado un rumbo. Duró 40 años.
y marcó un rumbo muy importante a Argentina en el proyecto, como proyecto de país. En otra época salió otra empresa también de energía, que era Hidronor, para aprovechar la energía de Comahue. Paralelamente también tuvo las represas de la cuenca del Paraná, el río Uruguay. Por suerte la Argentina tiene muchos recursos energéticos, hidroeléctricos, nucleares. De ahí vengo yo también de la industria nuclear. La industria nuclear no hay que desecharla. La industria nuclear forma capacidades gigantescas. Milda, teníamos una discusión semántica académica. Hay pocos estudiantes, pero bueno. Hidráulica versus hidroelectricidad. ¿Qué es energía hidráulica o energía hidroeléctrica? Hidroenergética también puede ser. Generalmente hidroeléctrica decimos, Pero no hidráulica. no, hidráulica no. Pero acá es el departamento de hidráulica. Bueno, respetando el departamento. Se formó como una continuidad de agua y energía y Hidronor y un sistema se formó en ARSA, con otro nombre, integración. Después pasó a IASA y por suerte ahora volvimos a llamar en ARSA. Cristina le devolvió el nombre, Energía Argentina, Sociedad Anónima. Desde ya esperemos que haya continuidad, porque NASA tiene muchos proyectos, por más que se haya dicho que no hay planificación, que la planificación es poca, no lo tenemos que golpear tanto. En ARSA tiene planificación, de hecho, si bien es algo lateral, está liderando 2 centrales hidroeléctricas en la Patagonia, interrumpidas por el macrismo, y las retomó con contratos extraños. En la época anterior a Macri se hizo una red de 500 kilovolts gigantesca. Si nosotros tomamos el país, la Argentina completa, lo damos vuelta y lo ponemos en Europa, la Argentina es Europa. Bueno, el gobierno de Néstor Kirchner, con debido a la cabeza, hizo la red de 500 kilovolts más importante de nuestra historia, digamos. Lamentablemente, una persona que estuvo planificando fue preso, lamentablemente. No sé por qué la justicia dijo que era culpable de algún delito que no existía, que es Julio De Vido. Julio De Vido y su equipo representaba un grupo planificador muy interesante, que fue destruido, por lo menos en la industria. Ahora sí, volvió en ARSA, el equipo de trabajo se está armando, por suerte con una orientación, como dice ahí, nacional y popular, pensando en la energía, planificando mucho, no solo en energía eléctrica, sino también en gas. De hecho, hay un gasoducto que viene ahora desde Vaca Muerta, donde en el gobierno anterior, con esto de los negocios, ese gasoducto iba a ser construido con un sistema PPP. ¿Qué es eso? Participación público-privada. Mentira, porque la plata le iba a poner el Estado y la participación iba a ser beneficio del privado que le iba a construir, se le iba a pagar con la construcción, por un agregado. Todo lo que circulara por ese gasoducto iba a ser cobrado por el transportador, constructor, PPP. Bueno, en ARSA consiguió que eso no sea así, que ese gasoducto sea nuestro, propiedad del Estado, y no va a tener que pagar nosotros todos el suministro, el agregado del transporte, que antes iba para un privado. Y ustedes sabrán quién era ese privado. Cualquiera lo puede saber. ¿Quién iba a ser ese privado? Llamarlo Macri, llamarlo Roca, llamarlo como sea. Son los que nos vienen golpeando muchos años. Cuando yo hablar de la central térmica, pero me he sentido acá como que estaba jugando
convocaron al Mundial. Ustedes me han acabado todos los argumentos. 5 PowerPoint tirados entre Kicillof, los expertos de todo tipo, Pablo González, o sea que se me acabaron los argumentos. Entonces yo, más que cada panel viene con lo suyo, yo cada vez Siempre hay algunos más, siempre hay. y hay algunos más. Hay huequito para uno más. Hay algunos más todavía. Así, bueno, simplemente me gustaría transformar esto en una especie de... he participado de congresos donde participan, no sé, hay gigantescas planillas con curvas y siempre se ponen de acuerdo. Porque son negocios. En estos congresos no hay disenso, es todo fácil, porque hablan de negocios. Acá venimos a discutir políticas, por eso disentimos tanto, porque estamos todos peleando por una política. Por suerte, una política nacional. Y le agregamos popular. Entonces yo quería, bueno, el PowerPoint que tenía no lo voy a transmitir. Represento como gerente técnico una central térmica de alta eficiencia, con tecnología alemana. Yo lo he bautizado, son aviones que generan electricidad. ¿Y por qué digo aviones? Porque las turbinas que generan esa electricidad son las mismas que hacen volar un avión. Tecnología más, tecnología, pero es la misma historia. Queman gas, queman moléculas y generan electrones. Esta central en particular se llama el ciclo combinado porque aparte el calor, en lugar de salir como los aviones que salen de la atmósfera, acaba un colector que yo lo bauticé mal llamado calefón, los HRSG. Ese calor de la turbina de vapor, de gas, aprovechan ese calor y generan adicionalmente energía. Por eso el ciclo combinado. Y dicen que son de mayor eficiencia. O sea que aprovechan al máximo el gas quemado. Con un agregado, cuando se decidió esto, hay un poquito para atrás, hubo que salir a resolver el problema. Salió una especie de ley de necesidad que era energía plus. Energía plus donde se generaba con lo que sea, para poder alimentar los cortes de energía. Y esto salió también una especie de mejora de esa energía plus, donde se quemaría cualquier cosa para generar electricidad. Bueno, acá se mejoró un poquito. Bien, en particular, esta central está ubicada en forma estratégica. Porque está pegado a una estación de 500 kV, en el camino intermedio de un gasoducto ya construido y cerca del río. O sea que estaban todas las condiciones para que sea lo más eficiente posible en la inversión de esta central. Como esta hubo 8 más en la misma época. Algunas no están tan bien ubicadas. Bueno, ENARSA tiene 2 de ellas. Una está ubicada en Santa Fe, que se llama Timbúes, y San Martín se llama. ¿Y por qué Timbúes? Porque el intendente del lugar quiso que le ponga el nombre del lugar, o sea, un sentido de pertenencia. Se llama Timbúes. La central de Campana se llama Central Manuel Belgrano, la otra se llama San Martín. Las dos, por una decisión política del gobierno, terminó el fideicomiso, por así decirlo, y tomó el control de las centrales térmicas, de estas dos, esperemos que sean más, el gobierno, ENARSA, nosotros, vos, todos nosotros. ¿Cuál sería el norte que tenemos en ENARSA y lo que estamos operando estas centrales? Es formar capacidades para que más adelante podamos dominar la tecnología del manejo. Nosotros podemos ahora operarlas. De hecho, los operadores de estas centrales no vinieron de Alemania, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de Japón, no. Son muchachos del barrio que aprendieron a operar las centrales. El próximo paso es formar personas que puedan diseñar nuevas centrales. Esperemos que esas centrales tengan mayor agregado
entre comillas, renovables. Y ahora voy un poquito a las renovables. No tenemos que engañarnos con las renovables, como decía Félix. Sí, como decía, las renovables tienen un gran agregado de compra de paquetes de energía. Nosotros compramos los generadores eólicos y los ponemos. Compramos las placas voltaicas y las ponemos. No nos queda nada. Nada nos queda. Con las centrales hidroeléctricas todo nos queda. Todo. Desde la fabricación, la construcción, hasta la operación. Lamentablemente en estas centrales que se han armado, hasta los albañiles los traían de España. De hecho, las empresas constructoras, algunas de ellas, no vamos a mencionar todas, fueron empresas españolas o italianas, y dejamos de lado a las empresas constructoras nacionales. Nosotros tenemos capacidad para construir una represa hidroeléctrica, una central nuclear, y muchas emprendimientos de energías renovables. No hace falta que compremos ventiladores a la China o placas fotovoltaicas a Japón, no, lo podemos hacer nosotros. Como bien dijo Félix, las represas y las centrales grandes son de base. Las renovables, eólicas y fotovoltaicas no. Porque si se apaga el viento y no hay ventiladores y se nubla y no hay sol, no tenemos energía. Para eso tenemos que recurrir a las otras centrales. Bueno, esta central térmica, la Manuel Belgrano, es de alta eficiencia. Traje ahí, no sé si lo verán, lo pudieron pasar, hay una foto que lo repartí por ahí, si lo pueden ver, esa foto. En esa foto se ve claramente el desfasaje que hay a lo que hubo antes. En la Argentina, la energía hidroeléctrica podía haber llegado con Brasil al 70%, 60%. Por estas políticas extrañas o situaciones extrañas o falta de decisiones, lamentablemente en la foto de ese día, que creo que fue el 9 de noviembre, la energía térmica es el 60%. Por un tema coyuntural, la nuclear, que tiene que estar en el 7%, no está incorporando energía, está en mantenimiento. Y se ha llegado, en esa foto creo que es el 13% de la energía renovable, el 13%. Ese 13% lo estamos pagando a valores, como dijo Carlos por ahí, a valores de contrato anualizados en dólares, a un precio altísimo. Mientras estamos pidiendo fiado a las represas hidroeléctricas que nos den electricidad. O sea que lo de lo renovable, nuestra obligación es agregarle tecnología, fabricar nosotros los elementos y usarlos cuando nosotros queremos, no cuando de afuera nos dicen cuándo usarlos. Yo cierro acá, lamentablemente me han acabado con todos los argumentos, entonces yo dejaría abierto para... Además otro panel entrando, claro. Así que... Si hay alguna pregunta... Dejamos la ¿Alguna pregunta? Sandra, ¿querés decir? Listo. Perfecto. Disculpen, muchas gracias. ¿Una pregunta, Acá Andrés pregunta. Una pregunta, Se acabó, ¿Cuánto estima el precio de la renovable acá en Es variable. Tenés renovables, tenés eólicas, solares, SH, pequeñas centrales hidroeléctricas. Cada una, por ejemplo, un emprendimiento de biogás puede ser $140. 140. Las eólicas varían, depende del contrato firmado. Si fue el Tronovarún, el Conjunto 5,
varía mucho. Por eso digo, tenemos que dominar nosotros cuándo queremos incorporar las renovables. Y no que los que manejan el negocio nos digan cuándo tienen que entrar. Aparte, salvo que traigamos el viento acá a Buenos Aires, la energía se consume en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, gran cantidad de energía. El viento está allá, el sol está allá, y hay que transportarlo. Para transportarlo la gastamos nosotros, no la gasta el que nos vende la energía. O sea que el precio es un precio para mí altamente relativo. Resultado de un negocio del momento. ¿Ese precio incluye la parte térmica del respaldo o es pura ilusión? Como viste las renovables, eólicas, fotovoltaicas, SH, biogás, biomasa. No, me refiero a la renovable media y si se compensa con la térmica o con... No. Solamente... No, aparte. Son negocios separados aparte. Insisto, negocios separados aparte. Nada que ver con la generación térmica. Negocios financieros. ¿Lista la pregunta? ¿Respondida? Que es un negocio financiero, está que lo dice. Bien, estamos todos de acuerdo. Bueno, a desparramarlo. Ahí voy. Bueno, mi nombre es Sandra Piñeiro. Voy a hacer un guiso de todo lo que se estuvo hablando, porque todo lo viví en carne propia. Yo trabajo en Centrales desde el año 88, así que pasé la privatización de Segva, la destripación de Segva. Como dijo Carlos también, tengo compañeros en Edesur y en Edenor. Así que bueno, les voy a hablar un poquito cómo era estar en el Estado y cómo estar en privado. Actualmente sigo hoy en privado, pero también era del Estado. Agarré todas las privatizaciones. Estando en Segva, nunca nos faltó respuestas, porque el Estado siempre estuvo presente. Y el Estado siempre capacitaba a su gente. O los hacían venir de afuera o los mandaban afuera. Llámese Alemania, Estados Unidos, Suiza, porque teníamos Japón, teníamos una máquina japonesa. La rusa no, venían los técnicos rusos a capacitar. Entonces había el operador técnico tenía una capacidad técnica recibida constantemente en capacitaciones. No eran los quedados, los empleados, no. Nosotros estábamos todo el tiempo capacitándonos. Yo estaba en servicio de agua, después pintó que querían que haga combustible y aceite, me trajeron, me capacitaron, me mandaron en ese momento estaba ESO, a IPF, ayer, nunca dejaron de capacitar. Hasta que se decide, en el 92, la privatización. Con la privatización desembarca en ese momento capitales chilenos, donde deciden reducir los planteles técnicos de mantenimiento, es decir, eléctricos, mecánicos, instrumentistas, a un 50%. Después nos venden esos mismos paquetes de negocios, nos venden y pasamos a manos españolas, que ahí ya fue durísimo porque, bueno, ahí yo me quedé afuera, porque todo se especializaba. Entonces, de 1.350 que éramos en el año 92, antes de la privatización, solamente quedaron 250 compañías. El resto lo tomaron con empresas terciarizadas de distintos grupos y de distintos paquetes y negocios de los que se fueron, juntémonos, hagamos una mini pyme y seguían trabajando. O sea, mi compañero yo lo seguía viendo porque él es el que venía a calibrarme los relojes de... Pero bueno, todo fue mini pyme. Con el tiempo se vende nuevamente a capitales italianos. Entonces nuevamente toman el concepto de que se dieron cuenta que les salía mucho más caro terciarizar el trabajo y empezaron a tomar algunos compañeros que con el tiempo, gracias a Dios, se pudieron jubilar, reconociéndole la antigüedad, todo esto por medio de los gremios.
pero no se puede recuperar lo que se vendió. No se puede recuperar. ¿Por qué? Porque hoy, de la central que estoy hablando y tirando todos estos ejemplos, está destruida. Tenemos 7 máquinas y es central costanera. Tenemos 7 máquinas de las cuales del bloque 1x5, porque fueron las primeras 5 que vinieron en el año 54, la máquina 2 y la máquina 4 se están vendiendo por chatarra, porque son máquinas obsoletas que durante mucho tiempo rindieron económicamente, pero no las alimentaron económicamente. No le dieron mantenimiento, no le dieron repuesto, no le dieron servicio. Entonces hoy están los chatarreros llenándose de plata y los italianos también, porque las están deshuesando. La máquina 5, que se puso moderna en el 2000, inclusive cotizó en la bolsa como CBA, hoy está también desarmada. La máquina 6, que era para mí el modelo de la tecnología, jamás entró una gotita de agua a los continentes, hoy está parada para el desagüe, para desarmarla también. Y es el parque nacional más importante que tiene la Argentina, Central Costanera. Arriba de 2000 megawatts. Hoy está convertida en una mínima central de producción con 2 máquinas, que es un ciclo combinado, nuevo, la Mitsubishi, que se mantiene, la conserva, pero no sabemos hasta cuándo vamos a aguantar. Porque ese parque arriba de 1000 megawatts no lo va a poder reemplazar las nuevas energías, que yo estoy totalmente de acuerdo, porque hay que poner un poquito, hay pueblos donde no llegan los cables y le tenemos que dar, porque es un derecho que tiene el pueblo a tener energía. Pero también tenemos que pensar cómo vamos a afrontar el futuro. Si el Estado debe hacerse cargo. Ahora estamos viendo las energías atómicas. Yo tuve el placer de cambiar de trabajo, salir de, yo decía bipochoclera, es una turbina de avión puesta en un gran contenedor que solamente estaba para generar y devolver energía a Brasil, porque nosotros le compramos cuando nos falta, pero le tenemos que devolver mega, ahí no hay plata. No importa el costo, lo pagamos nosotros, pero nos compramos 50 megawatts, le tenemos que devolver 50 megawatts. Mientras ellos no dan... Mientras ellos sí nos facturan. Pero nosotros no pagamos gas para... Ellos tienen